El mundo en 1914 era un polvorín de tensión, listo para que una chispa encendiera un conflicto global. El nacionalismo se extendió por Europa, con países compitiendo por poder y prestigio. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, el 28 de junio de 1914, proporcionó esa chispa. Austria-Hungría, culpando a Serbia por el asesinato, declaró la guerra. Una compleja red de alianzas, que llevaba años formándose, se puso en marcha. Alemania, aliada con Austria-Hungría, vio la oportunidad de afirmar su dominio. Rusia se movilizó para defender a Serbia, su aliada. Alemania, temiendo una guerra en dos frentes, declaró la guerra tanto a Rusia como a Francia, aliada de Rusia. Gran Bretaña, obligada a defender la neutralidad de Bélgica, declaró la guerra a Alemania cuando las tropas alemanas cruzaron a Bélgica en su camino a Francia. El asesinato de un archiduque en Sarajevo había, en cuestión de semanas, sumido a Europa en el abismo de la Primera Guerra Mundial. El mundo observaba con incredulidad cómo la maquinaria de guerra, puesta en marcha por un solo acto de violencia, comenzaba a funcionar. Nadie podría haber previsto la magnitud del conflicto que se avecinaba, un conflicto que reconfiguraría el panorama político y social del siglo XX. Los primeros meses de la guerra estuvieron marcados por una guerra de movimientos. Las fuerzas alemanas, siguiendo el plan Schlieffen, pretendían derrotar a Francia rápidamente antes de dirigir su atención a Rusia. El plan fracasó en la batalla del Marne, librada en septiembre de 1914, donde las tropas francesas y británicas detuvieron el avance alemán. La guerra en el frente occidental se estancó entonces en un sangriento punto muerto. Las trincheras, que se extendían a lo largo de cientos de kilómetros, se convirtieron en el rasgo característico del campo de batalla. Los soldados de ambos bandos soportaron condiciones inimaginables, enfrentándose a constantes bombardeos de artillería, fuego de ametralladoras y la amenaza omnipresente de los gases venenosos. Batallas como la de Verdún y la del Somme, libradas en 1916, representaron los horrores de la guerra de trincheras. Cientos de miles de hombres perecieron en estas batallas, que dieron como resultado mínimas ganancias territoriales para ambos bandos. El frente oriental, aunque más fluido, fue igualmente brutal. Rusia, carente de poderío industrial, sufrió numerosas bajas contra los ejércitos alemán y austrohúngaro. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto global que arrastró a países alejados de los campos de batalla de Europa. El Imperio Otomano se unió a las potencias centrales, abriendo frentes en Oriente Medio. Japón, aliado de Gran Bretaña, se apoderó de las colonias alemanas en Asia. Estados Unidos, inicialmente neutral, entró en la guerra del lado de los aliados en 1917, después de que los submarinos alemanes atacaran repetidamente barcos estadounidenses. Las alianzas que dieron forma a la guerra fueron complejas y cambiantes. La Triple Entente, formada por Francia, Rusia y Gran Bretaña, se enfrentó a las potencias centrales de Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Italia, inicialmente aliada con Alemania y Austria-Hungría, cambió de bando en 1915, uniéndose a los aliados. Estos cambios de alianza reflejaban la intrincada red de intereses políticos y económicos que habían alimentado las tensiones que condujeron a la guerra. A medida que la guerra se prolongaba, estas alianzas se pondrían a prueba y se reconfigurarían, dejando una huella imborrable en el mundo de la posguerra. Para el otoño de 1918, después de más de 4 años de devastadora guerra, la marea había cambiado. Agotada y enfrentada a un número creciente de bajas, Alemania ya no podía sostener su esfuerzo bélico. El 11 de noviembre de 1918 se firmó un armisticio que puso fin a los combates. La guerra había dejado una huella imborrable en el mundo, tanto física como psicológicamente. Millones de personas murieron, víctimas de la violencia sin precedentes desatada por la guerra industrial. Los imperios se derrumbaron, sustituidos por nuevas naciones con sus propias aspiraciones y agravios. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin oficialmente a la guerra, pero sembró las semillas de futuros conflictos. El legado de la guerra se extendió mucho más allá del campo de batalla. Aceleró el surgimiento de nuevas tecnologías, transformó las estructuras sociales
y dejó un profundo sentimiento de desilusión y desesperanza a su paso. El mundo que surgió de las cenizas de la Primera Guerra Mundial fue un mundo cambiado para siempre, que se enfrentaba a las consecuencias de un conflicto que había sacudido los cimientos de la civilización.